Hoy en Magistral Runa presentamos Nessie, el Yeti y los monstruos actuales. Del Yeti, ese hombre peludo que camina, que le llaman también el hombre de las nieves, al dinosaurio africano, pasando por el monstruo del lago Ness, ya no se cuentan con animales extraños y otros escapados de la prehistoria que frecuenten el planeta. Criaturas de carne y hueso o simples serpientes marinas son los relatos que más bien escuchamos. Nuestros monstruos de hoy son el chupacabra o el hombre nieve. Amigos, les habla Roberto Fernández, quien les saluda. ¿Sabían ustedes que en 1933 el mundo se enteró de que un monstruo se ocultaba en un lago de Escocia? El camino que bordea la larga ribera norte del lago Ness acaba de terminarse y los viajeros disponían de una vista despejada de 35 kilómetros sobre el lago. Muy pronto, algunos testigos reportaron haber visto en la superficie a un extraño animal, o más bien una parte del animal, ya que se trataba de un larguísimo cuello que terminaba en una pequeña cabeza, a veces acompañado de varias jorobas, como una canoa volteada. Después, el pleusario, el otario de largo cuello, o también el anfibio gigante del lago escocés, que es como todos le empezaron a llamar a este gigante monstruo, que surgió realmente de las aguas negras para aparecer en las páginas de los diarios. La prensa no deja de hacerse eco de las numerosas búsquedas organizadas con el paso de los años, con la ayuda de delfines, sonares o cebos estratégicamente colocados. Ya se trate de Nessie, como lo llaman familiarmente los escoceses, del Yeti, o bien de otras criaturas del mismo tipo
las interpretaciones divergen por completo. Meras invenciones para unos, errores de percepción para otros. Para los cristozólogos, literalmente los que estudian los animales ocultos, se trata de criaturas desconocidas en espera de clasificación. O sea, animales escapados de la prehistoria, que no han sido expuestas en el manual, en la clasificación zoológica. Esos investigadores de estilo un poco particular, agrupados en el seno de las sociedades como la International Society of Cryptozoology, buscan primero los testimonios y luego las criaturas mismas. Así, una gran cacería de sonar se organizó en el lago escocés durante el verano de 1989. Pero miremos unos meses antes, o el mismo mes antes, vamos a poner años antes, 1980 a 1982. El biólogo estadounidense Roy McCare se sumergió en los vastos pantanos del Congo en busca de Mokele Mabembe, un dragón descrito por los pigmeos, que él considera una variedad de brontosaurio enano. Para los escépticos y los racionalistas, los monstruos de los cristozólogos se deben colocar en el anaquel de la fantasía. Los testigos dicen, resumiendo en la mayoría de los casos, que han observado algo, pero se equivocan. Y los cristozólogos se equivocan de la misma forma cuando quieren descubrir un animal desconocido. Nessie no sería otra cosa que una nutria, un ciervo tomando un baño o un tronco a flote que se pudo observar en la superficie del lago. En resumen, un notable ejemplo de alucinación masiva. Vamos a descifrar algo. Los criptozoólogos son los que descubren con regularidad nuevos animales. Los escépticos, cuando se hace aparecer un nuevo animal, raramente corresponde a lo que se busca. Miremos esta foto. Este es el okapi. Es un animal extraordinario, no parece una cebra por su cara, pero es parecida a una cebra. Ahora yo creo que todos la conocen. Es la gorila Coco, que aprendió a hablar. Hace poco falleció. Miren lo hermoso del varano. ¡Wow! El komodo. Parece un dragón. Pero cuidado con él, porque es muy rápido para atacar. Y una mordida de él es súper peligrosa para el ser humano. Y el celacanto, que al parecer existió en épocas primitivas. Nadie imaginó que ese pez aún existiera en la actualidad. Y todo esto ha sido descubierto y ninguno había estado precedido por las leyendas impresionantes que rodean a la vedette de la criptozoología. El gorila no ha necesitado un siglo de búsqueda, contrario del yeti y el okapi, convertido en el símbolo de la Sociedad Internacional de Criptozoología. No ha sido objeto de una controversia tan larga como la del monstruo del lago Ness. En cuanto al celáncato, ese pez venido del fondo de los tiempos era bien conocido por los pescadores de la isla. La isla se llamaba Comores. Miren en la isla qué hermosa. Ahí fue donde se encontró por primera vez al pez.
Pero antes de ser reconocido por la ciencia, el pez estaba rodeado por una leyenda maravillosa. Ahora, ¿por qué nadie lo buscaba? Y quizás algún interesado estaba buscando más bien una manera de forma de fosilizada, pensando que ya no existía. Porque su carne es muy difícil de comer, no sirve. Por tanto, este pez nadie lo buscaba y apareció en Comores, así, de la nada. Los animales misteriosos son demasiado numerosos para que se crea en ellos. Si hiciéramos un inventario de los monstruos lacustres, Nessie no es sino el más común de una extensa familia. De Irlanda a China, pasando por Alaska y la Patagonia, es difícil hacer una lista exhaustiva de los lagos en los que se dice que habitan criaturas extrañas. Es igual el problema con el yeti. Diferentes variedades de humanoides se encuentran en la India, en el Cáucaso. En el Cáucaso le llaman el almasti. En Australia, yowie. En Norteamérica, pie grande. Y en África y en América del Sur también le llaman pie grande. Miren esta foto. Aquí puedes ver las enormes huellas que según ellos encontraron. Pero al hombre, al yeti, jamás nadie lo ha podido capturar para demostrarlo como un ser mitológico que sí existe. Cuanto más que cada una de esas criaturas debería existir en número suficiente para reproducirse, jamás eso ha pasado. Eso dicen los escépticos. Pero escuchemos hasta el final a los criptozoólogos y preguntémonos si no hay casos en los que el animal descubierto haya estado precedido por una leyenda. La gente del mar conocía la existencia del calamar gigante antes que los científicos lo incluyeran en la taxonomía. El caso amerita un examen. En el siglo XVIII, un obispo y naturalista noruego, Erik Pontoppidan, intrigado por los comentarios de los marineros sobre una gigantesca serpiente marina y una criatura provista de largos brazos llamada Kraken, intentó integrarla al resumen que consagró a la historia natural noruega. Para Pontoppidan, el Kraken era probablemente un pulpo gigante, tal como se puede apreciar en la película Piratas del Caribe. Una criatura que, dicho de paso, no se descubrió sino 2 siglos más tarde. Para los criptozoólogos se trata de un calamar gigante. La prueba: el animal en cuestión existe. Fue descubierto a mediados del siglo XIX. Dicho de otra manera, los marineros tenían razón en contra de los eruditos, que no cesaron hasta su descubrimiento de negar la existencia de ese cefalópodo fuera de las normas. No hay razón alguna para dudar de otros relatos legendarios ni para rehusarse a incluir a todas las criaturas enigmáticas en los manuales de zoología. Queda solo un problema, pero es importante. La historia del Kraken difiere según se le relate antes o después del descubrimiento del calamar gigante. Los mismos marineros de Pontoppidan llamaban al animal Kraken o Kraben, lo que podría traducirse como pulpo en los primeros casos o como cangrejo colosal en
segundo caso. En resumen, antes de que el verdadero calamar gigante pusiera a todos de acuerdo, las narraciones eran muy vagas. ¿Fue el Kraken el que permitió a los cristozólogos deducir al calamar? ¿O es más bien el descubrimiento del calamar el que ha conducido después a la interpretación de los relatos marinos? Demuestra claramente lo peligroso que es querer deducir la existencia de un animal partiendo de los relatos marcados con un fuerte sello cultural. Desde finales de los años 50, cristozólogos rusos se interesan en testimonios venidos del Cáucaso, según los cuales los campesinos habrían visto humanoides velludos. En 1992 se organizó una expedición que saldría de Francia para intentar dar con una de esas criaturas. Pero ninguno de los exploradores quiere aceptar que Almaty es ante todo un ser híbrido, mitad animal, mitad demonio, cuyas apariciones dan ritmo a la vida local. Por ejemplo, atacando a las mujeres parturientas. Claro, esto es tentador atribuir a las supersticiones locales las particularidades sobrenaturales de la criatura, su actitud para desaparecer en una fumarola, conservando características naturales para el zoólogo: cejas prominentes. Pero, ¿dónde se detiene la lista de los detalles folclóricos y dónde empieza la de los detalles zoológicos? ¿Son los pelos del Almaty, según el punto de vista del campesino caucásico, más naturales de los que sus ojos rojos son sobrenaturales desde nuestro punto de vista? Si el Kraken no es un calamar, el Almaty no es indudablemente un hombre salvaje. Es preciso, por tanto, tras haber querido descubrir un animal nuevo, tras cada grifo, como unicornio o sirena, separar forzosamente leyenda y realidad, rehusando ver cómo se alimentan una de la otra. Mito y realidad están íntimamente mezclados, como lo muestra el caso del mamut. Para los esquimales de Alaska, los paquidermos velludos lanzados del mar por un monstruo marino siguen existiendo en la tierra. Hace poco salían con frecuencia a la superficie y se les veía afilar sus colmillos en el suelo. Los cazadores se precipitaban con arpones y los herían. ¿Qué hubiera ocurrido si algún aficionado a las cristocriaturas hubiera escuchado esos relatos? Habría deducido que se refería al mamut prehistórico, quizás como si fuera un monstruo. Hubiera buscado la manera en que fueran a investigar si esos mamuts fueran ciertos o no, pero en realidad la gente, al oír la leyenda, dice: ah, son mamuts, la gente está en Quimba. Yo le digo una cosa: en la vida es un mito que se confunde a veces con la realidad. Esta leyenda esquimal es una interpretación del descubrimiento ocasional del mamut en los suelos helados del Gran Norte. También vamos, por último, a terminar con el caso del chupacabra. El chupacabra atacó a muchos lugares de Latinoamérica y, según se decía, dejaba a los animales sin sangre, como que le quitaba toda la sangre.
Esto trajo como consecuencia que campesinos empezaron a decir que le estaban pasando eso en sus tierras. Pero resulta que hasta la prensa, la televisión, se puso a hacer historia sobre este chupacabra, pero jamás lo encontraron. Ya después, para poder deducir o darle una terminación a la historia, dijeron que no eran más que extraterrestres verdes enanos que venían a la tierra y chupaban la sangre de los animales. Como ven, es ver para creer. Nadie puede deducir que sea verdad, pero no deja de ser uno de nuestros folclóricos, de nuestras historias sobrenaturales que dan vista a la mente del hombre. Y hasta aquí, mi querido, el programa de hoy. Espero que este programa le haya sido de su interés. Como siempre, Roberto Fernández Rivas le desea a ustedes amor, felicidad, un futuro honorable, una Cuba, Venezuela y Nicaragua libre, y sobre todo para todos ustedes, DNet.